Cuando imaginamos a los campesinos medievales, pensamos en miseria total, hambre y agotamiento constante. Pero la realidad era más matizada. La vida era dura, sí, pero también había comunidad, tradiciones y momentos de alegría. No vivían en la opulencia, pero tampoco al borde del colapso. Hoy viajamos al pasado para descubrir cómo era realmente su día a día. La alimentación de un campesino medieval era sencilla y basada en lo que el campo le ofrecía, pero no era una tortura constante ni un menú de privaciones extremas. La base fundamental de su dieta era el pan, pero nada que ver con el pan blanco, esponjoso y refinado que hoy damos por sentado. El pan campesino era un alimento denso, oscuro y rústico, hecho principalmente con granos de centeno, cebada o incluso mezclas con otros cereales más ásperos. El trigo, el cereal de mejor calidad, estaba reservado para la nobleza y las clases más altas, quienes podían permitirse pan blanco, casi un lujo. Un campesino promedio podía consumir entre 450 y 900 gramos de este pan oscuro diariamente, casi equivalente a una hogaza moderna entera. Además del pan, las gachas de avena o cebada eran un plato cotidiano, hechas simplemente con agua y cocidas lentamente para convertirse en una comida energética y accesible. Los huertos familiares aportaban verduras como frijoles, guisantes, cebollas, ajos y nabos, que se cultivaban como mimo a la vera de sus casas. En cuanto a la proteína, la carne era un lujo reservado para ocasiones especiales, fiestas religiosas, celebraciones o días importantes. Un campesino podría llegar a comer carne quizás unas 40 o 50 veces al año si tenía suerte. El cerdo era la opción más común, ya que era el animal más fácil de criar con restos de comida y sobras. En zonas cercanas al río, lagos o el mar, el pescado fresco y sobre todo el arenque salado constituían una parte importante de la dieta, especialmente durante la Cuaresma, cuando estaba prohibido comer carne. Los huevos eran otra fuente accesible de proteínas y muy valorados. En resumen, aunque la dieta era repetitiva y limitada, no era infame ni causaba una desnutrición catastrófica todos los días. La calidad del agua no siempre era confiable, ya que las fuentes podían estar contaminadas. Por eso la cerveza, aunque muy diferente de la que conocemos hoy, menos alcohólica y más líquida, era la bebida diaria para adultos y niños. No solo aportaba algo de sabor, sino que también ayudaba a matar bacterias y prevenir enfermedades gastrointestinales. Un campesino podía consumir hasta casi 4 litros diarios de esta cerveza ligera, que actuaba como su bebida normal, reemplazando el agua en muchas ocasiones. También consumían agua de pozos o ríos cuando estaba disponible, pero la cerveza era la preferida para el día a día. Preparar la comida no era una tarea simple ni rápida, era una labor que generalmente recaía en las mujeres del hogar y demandaba mucho esfuerzo físico. Desde moler el grano a mano, mezclar la masa, dejarla fermentar hasta hornearla en hornos comunales o en hogares abiertos, todo era artesanal y laborioso. Los hornos comunes muchas veces eran compartidos por varias familias en la aldea, lo que implicaba una organización comunitaria y respeto a turnos. La comida debía proporcionar las calorías necesarias para afrontar las intensas labores del campo, pero cuando llegaban los años de malas cosechas o sequías, las hambrunas podían ser brutales. En esos tiempos desesperados, incluso se usaba corteza de árbol molida para hacer sopas, un recurso de emergencia extremo. Las casas de los campesinos eran pequeñas, con apenas 1 o 2 habitaciones para toda la familia, que podía incluir entre 5 y 8 personas. Su tamaño promedio rondaba los 37 metros cuadrados y estaban construidas con materiales sencillos pero efectivos. Marcos de madera, paredes de mimbre recubiertas con barro, paja y estiércol para aislar el frío. El piso era tierra compactada y se cubría con paja o juncos que apenas se renovaban un par de veces al año. El techo, hecho de paja o heno, tenía pequeños agujeros para que el humo de la cocina pudiera salir, ya que las chimeneas no eran comunes hasta el final de la Edad Media. En el centro de la vivienda, un hogar abierto servía para cocinar y calentarse, y las ventanas eran muy escasas, sin vidrio, cubiertas con papeles aceitados o telas para dejar pasar algo de luz, pero proteger del viento.
Durante el invierno, para combatir el frío intenso, era habitual que los animales domésticos como gallinas, cerdos o perros se refugiaran dentro de la casa, ayudando a mantener el calor. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Y es que la vida diaria de un campesino medieval estaba profundamente ligada al ritmo natural de las estaciones, marcando un ciclo constante que determinaba cada una de sus tareas y actividades. El día comenzaba con el primer rayo de sol y terminaba cuando la oscuridad caía, reflejando un ritmo tan agotador como ineludible. En primavera, la tierra se preparaba con esmero, se araban los surcos y se sembraban semillas con la esperanza de que la tierra respondiera generosamente. En un tiempo de arduo trabajo y optimismo, la promesa de la vida brotando de la tierra. En verano, el cuidado de los cultivos ocupaba casi todo el tiempo. Las malas hierbas debían eliminarse para no dejar que dañaran lo sembrado, y era crucial proteger las plantas de cualquier amenaza que pudiera poner en peligro la cosecha. Al llegar el otoño se recolectaban los frutos del trabajo. Era la temporada de la cosecha, un momento decisivo para garantizar los alimentos necesarios para el invierno. Finalmente, el invierno llegaba con su frío y la nieve, tiempo en que las labores agrícolas cesaban y los campesinos se dedicaban a reparar herramientas, fabricar utensilios o realizar cualquier tarea posible bajo techo. Era un periodo de menor actividad en el campo, pero no de descanso total, pues había mucho por preparar y conservar para la siguiente temporada. Además, la vida campesina no se limitaba solo a la agricultura. Muchos hombres tenían oficios especializados como herreros, carpinteros o curtidores, mientras que las mujeres se encargaban de labores domésticas y productivas como la panadería, la elaboración de cerveza o el hilado de telas. Los niños desde muy temprana edad ya formaban parte del trabajo, ayudando en el campo o en casa con pequeñas tareas que contribuían a la supervivencia familiar. La economía en la Edad Media era extremadamente rudimentaria y desigual. Los jornaleros sin habilidades específicas ganaban muy poco, apenas 1 o 2 peniques por día, mientras que quienes tenían destrezas particulares podían recibir hasta 4 peniques. Para entender el valor real de este dinero, basta decir que una hogaza de pan costaba medio penique, un pollo 2 peniques y un galón de cerveza 1 penique. Comprar la tela para una camisa sencilla implicaba un gasto de 3 o 4 peniques, lo que mostraba claramente lo apretado del presupuesto diario. Sin embargo, muchas veces los pagos no se hacían en dinero, sino en especie o en el derecho de cultivar parcelas de tierra. La mayoría de los campesinos eran siervos, es decir, estaban atados a la tierra y debían entregar gran parte de lo que producían al señor feudal. Esta situación los condenaba a una economía precaria y a una vida sin libertad real para mejorar sus condiciones económicas, pues dependían enteramente de los caprichos de sus señores. La llegada de la peste negra a Europa a mediados del siglo XIV supuso una catástrofe humana sin precedentes que arrasó con casi la mitad de la población. Esta devastación produjo una dramática escasez de mano de obra que alteró profundamente el equilibrio social y económico. Los salarios de los campesinos aumentaron significativamente, triplicando en algunos casos lo que ganaban antes. Este cambio momentáneo les otorgó un poder de negociación hasta entonces impensable. Sin embargo, para evitar que esta situación se convirtiera en un precedente permanente, el rey Eduardo III promulgó en 1351 el Estatuto de los Trabajadores, una ley diseñada para congelar los salarios y restringir los movimientos de los campesinos. A pesar de ello, estos últimos intentaron evadir las restricciones, lo que generó fuertes tensiones, multas y enfrentamientos con los señores feudales. Este periodo marcó un punto de inflexión en las relaciones de poder dentro del sistema feudal y sentó las bases para futuras luchas por mejores condiciones laborales. Aunque el trabajo era constante y exigente, la vida campesina también incluía momentos dedicados al descanso y a la celebración. Los domingos eran días sagrados, en los que se debía guardar reposo para asistir a misa y compartir en familia, una pausa necesaria para recargar fuerzas y fortalecer la cohesión social.
A lo largo del año existían entre 40 y 50 días festivos, generalmente vinculados al calendario religioso. Festividades como la Navidad, que se extendía durante 12 días, se convertían en ocasiones para banquetes, música, bailes y una abundancia de cerveza que alegraba a los corazones. Estas celebraciones no solo eran un alivio a la dureza de la vida diaria, sino que también reforzaban el sentido de comunidad y pertenencia, elementos fundamentales para la supervivencia social en tiempos difíciles. El entretenimiento en la Edad Media no era sofisticado ni dependía de tecnología alguna, pero era profundamente comunitario y vivo. Los juegos y deportes locales, como un rudimentario y violento fútbol medieval que combinaba elementos de rugby y peleas, eran comunes y servían tanto para la diversión como para resolver disputas a través de la demostración de fuerza física. Las luchas cuerpo a cuerpo tenían un papel similar y formaban parte de las tradiciones. La música era fundamental para animar las fiestas. Gaitas, tambores y laudes acompañaban bailes circulares que eran también espacios vitales de interacción social. Durante las largas y frías noches invernales, la narración oral mantenía vivas las historias, leyendas y mitos, transmitiendo saberes y cultura de generación en generación y alimentando la imaginación colectiva. Contrariamente a muchos estereotipos, la gente en la Edad Media sí cuidaba su higiene, aunque de maneras diferentes a las actuales. Existían baños públicos en las ciudades y en las casas campesinas se utilizaban tinas de madera con agua caliente para bañarse. Durante el verano era habitual refrescarse y limpiarse en ríos y arroyos cercanos. Para la higiene dental empleaban paños ásperos impregnados con hierbas, sal o carbón triturado, intentando mantener los dientes limpios y protegerse contra enfermedades bucales. La mortalidad, sin embargo, seguía siendo alta, especialmente en la infancia. Pero quienes lograban llegar a la edad adulta podían vivir entre 50 y 60 años, una expectativa de vida que supera muchos prejuicios actuales sobre la época medieval. Uno de los mayores obstáculos para los campesinos medievales eran los impuestos y tributos impuestos por la nobleza y la iglesia. Además de pagar rentas por el uso de tierra, debían entregar el diezmo, equivalente al 10% de toda su producción, a la iglesia. También enfrentaban otros pagos por servicios obligatorios como el uso de molinos, hornos o incluso por el matrimonio de sus hijas. La presión fiscal era tan intensa que muchas familias se veían forzadas a elegir entre alimentar a sus hijos o cumplir con las demandas económicas de sus señores. La deuda era una amenaza constante, no solo económica, sino también moral y social, capaz de destruir la estabilidad familiar y comunitaria. Sin duda alguna, la existencia del campesino medieval no fue ni un infierno perpetuo ni un paraíso idealizado, fue una vida de esfuerzo constante, marcada por limitaciones y dificultades, pero también por adaptación, comunidad y tradiciones que daban sentido y alivio a la dureza cotidiana. No eran héroes inmortales ni víctimas pasivas, sino personas comunes enfrentando las duras realidades de su tiempo con los recursos y conocimientos disponibles. La próxima vez que pienses en la Edad Media, recuerda que fue una época compleja, llena de luces y sombras, donde la humanidad, a pesar de todo, seguía adelante día tras día, construyendo las bases del mundo que conocemos hoy. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides suscribirte para más historias fascinantes y llenas de verdad. Nos vemos en la próxima.